octubre del año 130 después de Cristo. Las aguas turbias del río Nilo arrastran un cuerpo joven hacia las orillas fangosas de Egipto. Tiene apenas 18 años, cabello rizado, rasgos de una belleza que, según los cronistas de la época, dejaba sin aliento a cualquiera que lo mirara. A pocos metros en la arena ardiente, un hombre poderoso se desploma de rodillas y rompe en llanto. No es un soldado raso, no es un comerciante, es Adriano, el emperador de Roma, el dueño del mundo conocido en aquella época, y está llorando como nunca antes un emperador romano había llorado en público, tanto que los historiadores de la época escribirán después con desprecio que lloró como una mujer. El cuerpo que las aguas le devolvieron es el de Antinoo, su favorito, su compañero íntimo, el joven que lo había acompañado durante años en cada viaje, en cada banquete, en cada noche del palacio imperial. Y lo que Adriano hará a continuación va a sacudir al imperio entero. Va a convertir al joven muerto en un dios. Le levantará una ciudad entera con su nombre. Mandará esculpir más de 2000 estatuas suyas, lo cual, para que se hagan una idea, es una cantidad casi obscena de monumentos para una sola persona. Fundará un culto religioso que sobrevivirá durante casi 300 años. Pero presten atención a lo que les voy a decir ahora, porque esto es clave. La historia de Adriano y Antinoo no es una excepción dentro del Imperio Romano. Es apenas la punta de un iceberg gigantesco. Detrás de las togas blancas, los discursos del Senado y la grandeza arquitectónica de Roma, existía una institución que la mayoría de los libros escolares prefieren mencionar de pasadita o directamente esconder bajo la alfombra. Una práctica tan extendida que iba desde plebeyos hasta los emperadores más poderosos del planeta. Tan normalizada que se mencionaba abiertamente en cantos de boda y en cartas privadas entre amigos. Y tan compleja que mezclaba esclavitud, política, amor genuino, abuso de poder, traición y tragedias que parecen sacadas de una novela. Quédense hasta el final del video, porque el caso del último emperador que les voy a contar va a hacer que todo lo anterior parezca absolutamente moderado. Pero antes, hay que entender exactamente de qué estamos hablando. Para situarnos en contexto, hablamos de una civilización que dominó el Mediterráneo durante más de 1000 años. Una sociedad construida sobre el poder, la jerarquía y por encima de todo el concepto de propiedad. Porque para Roma, la diferencia entre un ciudadano libre y un esclavo no era un detalle menor. Era el fundamento mismo del sistema entero. Lo que un romano de clase alta podía hacer con sus propiedades, incluyendo las propiedades humanas, estaba protegido por la ley con una rigidez impresionante. Roma, esa pequeña isla en forma de bota anclada en el corazón del Mediterráneo, llegaría a controlar territorios desde la lluviosa Britania hasta los desiertos de Siria. 50 millones de habitantes vivían bajo su poder. Y dentro de toda esa enorme estructura imperial, una palabra latina específica aparece una y otra vez en los textos antiguos: concubinus. Ahora bien, no se confundan. El concubinus no era simplemente un esclavo cualquiera. Tampoco era un sirviente doméstico común. Ocupaba un lugar muy específico dentro de la jerarquía romana. Y para entenderlo bien, tenemos que viajar a una boda del siglo I antes de Cristo. El poeta Catulo, uno de los más célebres de Roma, escribió un canto nupcial que se conserva hasta nuestros días. En ese canto, el poeta se dirige al novio y le advierte algo muy curioso. Tendrá que dejar atrás a su concubinus, porque ahora viene su esposa legítima, como lo escuchan. En la propia ceremonia de matrimonio, frente a invitados, frente a la familia, se reconocía abiertamente que el novio había mantenido durante años una relación íntima con un joven varón de la casa. Y esto no era considerado escandaloso ni vergonzoso. Era parte de la vida cotidiana de los hombres romanos de cierto nivel económico. Las cartas privadas de Plinio el Joven, por ejemplo, mencionan con total naturalidad amigos suyos que mantenían jóvenes hermosos en sus casas. Los epigramas del poeta Marcial bromeaban sobre el tema como quien bromea sobre los precios del vino. El biógrafo Suetonio, al escribir la vida del emperador Galba, menciona que el viejo emperador conservó a su concubinus incluso después de que éste dejara de ser joven,
manteniendo el vínculo durante toda su vida adulta. No era un secreto, no era tabú, era simplemente parte del paisaje social romano. Pero ¿quiénes eran exactamente estos concubinos? Aquí es donde la cosa se pone interesante. La mayoría provenía de tres fuentes principales. Primero, prisioneros capturados durante las campañas militares. Cuando las legiones romanas conquistaban un nuevo territorio, los jóvenes más atractivos y mejor educados eran separados del resto y enviados a Roma. Segundo, hijos de familias empobrecidas vendidos por sus propios padres para pagar deudas, una práctica que era completamente legal bajo el derecho romano. Y tercero, esclavos nacidos dentro de las grandes casas patricias, criados específicamente desde la infancia para servir en el círculo íntimo de su dueño. Los jóvenes griegos eran especialmente cotizados porque se les consideraba más cultos, más refinados, mejor educados en música, poesía y conversación. Los precios variaban muchísimo. Un esclavo agrícola común podía costar 2000 sestercios. Un concubinus joven, hermoso y educado podía alcanzar cifras de hasta 50.000 o incluso más en casos excepcionales. Para que se hagan una idea, eso era equivalente al sueldo de toda una vida de un trabajador romano promedio. Era una inversión enorme, y eso explica por qué solo las clases altas podían permitirse mantener varios al mismo tiempo. Pero esperen, porque ahora viene la historia que va a poner en perspectiva absolutamente todo lo que acabo de explicar. Vamos a regresar a Adriano y Antinoo, porque hay detalles que probablemente nunca escucharon y que cambian completamente la forma en que entendemos esta relación. Antinoo nació alrededor del año 110 después de Cristo en Bitinia, una provincia romana ubicada en lo que hoy es Turquía. Su familia, según los pocos datos que sobrevivieron, era de clase media, nada espectacular. Pero el joven tenía algo que llamó la atención del emperador más poderoso del mundo cuando éste pasó por la región en uno de sus viajes oficiales hacia el año 123. Adriano tenía 47 años, Antinoo apenas 13. Y aquí es donde tenemos que detenernos un momento, porque las relaciones de gran diferencia de edad eran completamente normales y aceptadas en el mundo greco-romano. Lo que hoy nos parece profundamente perturbador, en aquella época, era considerado parte natural de la educación de un joven varón en la cultura griega, una tradición que los romanos habían heredado y adaptado. El emperador llevó al muchacho a Roma para educarlo en el Paedagogium, una escuela imperial donde se formaban los jóvenes destinados a servir en la corte. Y a partir de ahí, Antinoo se convirtió en su sombra. Lo acompañó en sus interminables viajes por el imperio. Estuvo con él en Atenas, durante la iniciación en los misterios eleusinos, uno de los rituales religiosos más sagrados y secretos del mundo antiguo. Recorrieron juntos Asia Menor, Siria, Arabia, Judea. En Libia, Adriano salvó la vida del joven durante una cacería de leones, una hazaña que el emperador hizo grabar en monedas, en poemas, en obras de arte que todavía existen. Hay un tondo que muestra la escena en el Arco de Constantino en Roma. Pueden buscarlo. Sigue ahí. Pero todo cambió en octubre del año 130. La comitiva imperial navegaba por el Nilo en un crucero ceremonial. Era la época del festival de Osiris, el dios egipcio que, según el mito, había muerto y resucitado en esas mismas aguas. Y entonces, sin que nadie supiera cómo ni por qué, Antinoo cayó al río. Lo encontraron muerto. Tenía 18 o 20 años. No se sabe con certeza. Lo que sí se sabe es que ningún cronista de la época describió la muerte como un simple accidente. Y aquí es donde entra el misterio que los historiadores debaten hasta el día de hoy. Hay tres teorías principales. La primera dice que fue un accidente trivial. El joven cayó, no sabía nadar bien, se ahogó. La segunda, más perturbadora, sugiere que se suicidó. Adriano estaba enfermo de gravedad desde hacía años, con una dolencia que los médicos romanos no lograban curar. Existía una creencia mística, según la cual una vida ofrecida voluntariamente al Nilo durante el festival de Osiris podía sanar a otra persona. Antinoo, según esta teoría, se habría sacrificado para salvar la vida del emperador. La tercera teoría, defendida incluso por Casio Dio 80 años después de los hechos, sugiere algo mucho más oscuro, que fue un asesinato político.
Los rumores sobre la relación entre el emperador y el joven se estaban volviendo un escándalo en Alejandría. Algunos creen que Antinoo fue eliminado por su propia cercanía al poder, o tal vez forzado a quitarse la vida para preservar la reputación del emperador. Lo único cierto es que Adriano enloqueció de dolor. Fundó una ciudad entera en el lugar exacto donde el muchacho murió. La llamó Antinópolis. Hoy se conoce como Mayawi, en Egipto, y todavía pueden visitarse sus ruinas. Ordenó al sacerdocio egipcio que lo deificara. Mandó construir templos en todo el imperio. Las 2000 estatuas que mencioné al principio del video no son una exageración. Arqueólogos han catalogado más de 100 que sobreviven hoy en museos del mundo entero, y los registros sugieren que originalmente fueron muchas más. Hubo monedas con su rostro, juegos atléticos en su honor llamados Antinoeia, y el culto religioso de Antinoo, increíblemente, sobrevivió hasta el siglo IV, cuando el cristianismo lo prohibió finalmente. Ahora pause el video un momento y comente abajo. ¿Creen que lo de Adriano y Antinoo fue una historia de amor verdadero entre un hombre maduro y un joven, o fue simplemente un caso de explotación de poder disfrazado de romance? Porque esta pregunta los historiadores la siguen debatiendo hasta hoy, y quiero leer su opinión en los comentarios. No se vayan, que esto recién empieza, porque si lo de Adriano les pareció intenso, esperen a escuchar la siguiente historia, porque vamos a hablar ahora del emperador más infame de toda la historia romana en lo que se refiere a sus relaciones íntimas. Estoy hablando, por supuesto, de Nerón. Nerón llegó al poder en el año 54 después de Cristo, con apenas 16 años, y desde el principio su vida sentimental fue una sucesión de tragedias. Su primera esposa, Octavia, fue forzada al suicidio. Su segunda esposa, la bellísima Popea Sabina, murió en circunstancias que escandalizaron al imperio entero. La versión oficial decía que falleció en un parto complicado, pero los rumores que circularon por Roma eran muchísimo más oscuros. Aseguraban que el emperador, en un ataque de furia, le había dado una patada a Popea estando ella embarazada, matándola allí mismo. Tenía 3 meses de gestación, y entonces, después de eliminar a 2 esposas, Nerón hizo algo que dejó atónita a toda Roma. No una vez, sino 2 veces. La primera fue en el año 64, durante las fiestas de Saturnales. El prefecto Tigelino, el hombre de confianza del emperador, organizó una serie de banquetes legendarios por su lujo y su escándalo. En medio de uno de estos banquetes, Nerón se casó con un liberto llamado Pitágoras. Pero ojo, no se casó como esposo, se casó como esposa, como lo escuchan. El historiador romano Tácito, que escribió todo esto con un veneno absoluto, describe la escena con detalles minuciosos. El velo nupcial cubría el rostro del emperador. Hubo testigos oficiales, hubo dote, hubo lecho ceremonial, hubo antorchas de boda. Todos los rituales completos del matrimonio romano tradicional, ejecutados al pie de la letra, con Nerón en el rol que normalmente correspondía a la novia. El biógrafo Suetonio cuenta una versión similar, aunque menciona el nombre de otro liberto, Doríforo, lo que ha hecho que algunos historiadores modernos crean que pudo haber habido 2 ceremonias, o que Suetonio simplemente confundió los nombres. Pero esto, créanme, fue solo el calentamiento. Porque 3 años después, en el 67, Nerón hizo algo todavía más extraño. Y aquí es donde la historia se vuelve realmente perturbadora. Después de la muerte de Popea, el emperador entró en una espiral de duelo y obsesión. Y entonces, sus agentes encontraron a un joven esclavo llamado Esporo. Lo trajeron al palacio por una razón muy específica. Se parecía físicamente, de manera asombrosa, a la fallecida Popea. Mismos rasgos, misma estatura, mismo tipo de belleza. Nerón lo vio y supo inmediatamente lo que iba a hacer. Ordenó que el joven fuera sometido a una intervención que le impediría desarrollarse como hombre adulto, manteniendo así sus rasgos juveniles y delicados de manera permanente. Una vez transformado, el emperador organizó una boda oficial. Vistió a Esporo con las ropas tradicionales de las emperatrices romanas. Le ordenó a la corte que se dirigiera a él como señora, emperatriz, mi señora. Lo hizo viajar en litera junto a él durante un tour por Grecia, besándolo en público durante las paradas.
y lo llamaba abiertamente Popea, el nombre de su esposa muerta. Para que dimensionen el nivel de extrañeza de esta situación, un ciudadano romano de la época hizo un comentario que se hizo famoso. Dijo que el mundo entero hubiera estado mucho mejor si el padre de Nerón se hubiera casado con alguien parecido a Esporo, es decir, si Nerón nunca hubiera nacido. Una crítica brutal disfrazada de comentario casual, como solo los romanos sabían hacer. Pero la historia de Esporo tiene un final todavía más trágico, y aquí guarden esto en la memoria, porque es importante. Cuando el imperio se rebeló contra Nerón en el año 68, y el emperador huyó de Roma con apenas 4 acompañantes, uno de esos 4 fue Esporo. Esporo estuvo con él en su última noche. Esporo estuvo con él cuando se quitó la vida. Y cuando los nuevos poderosos heredaron lo que quedaba de la corte de Nerón, Esporo fue pasado de mano en mano como un objeto. Primero al prefecto Ninfidio Sabino, que también lo trataba como esposa y lo llamaba Popea. Después al emperador Otón. Pero el destino de Esporo terminó de la peor manera. Cuando estaba a punto de ser obligado a participar en una representación pública degradante en un teatro, prefirió quitarse la vida antes que soportar esa última humillación. Tenía probablemente unos 20 años. Toda su breve existencia adulta había sido convertida, por capricho de un emperador roto, en una especie de teatro grotesco de la mujer que Nerón había asesinado. Y aquí es donde necesito que se detengan otra vez. Pause el video y comente. ¿Qué les parece más perturbador, lo que hizo Nerón con Esporo, o el hecho de que durante siglos esto fue contado en los libros de historia casi como una curiosidad excéntrica, sin profundizar en la tragedia humana detrás? Quiero leer sus reflexiones porque lo que viene a continuación va a poner en perspectiva todo lo anterior, porque ahora vamos al caso final, el que les prometí al principio del video. El emperador que hace que Nerón parezca, en comparación, casi una persona razonable. Estoy hablando de Heliogábalo. Heliogábalo llegó al trono romano en el año 218 después de Cristo. Tenía 14 años. 14. Era de origen sirio, sumo sacerdote de un dios solar oriental llamado el Agabal, de donde viene su apodo. Su nombre real era Vario Avito Baciano, pero la historia lo recuerda por el nombre de su deidad. Y desde el primer día en que pisó Roma, dejó claro que iba a romper absolutamente todas las reglas no escritas del imperio. A diferencia de los emperadores anteriores, que mantenían sus relaciones íntimas con discreción, Heliogábalo las exhibió como espectáculo público. Se casó 5 veces con mujeres en 5 años, incluyendo una virgen vestal, lo cual era considerado un sacrilegio terrible en la religión romana. Pero su gran historia de amor, la verdadera, no fue con ninguna de sus esposas oficiales. Fue con un auriga, es decir, un conductor de carros de carrera llamado Hierocles. La forma en que se conocieron es digna de una telenovela. Hierocles era un esclavo rubio originario de Caria, en Asia Menor. Estaba compitiendo en el Circo Máximo, en una de esas carreras de carros que enloquecían a los romanos. En medio de la competencia, su carro volcó. Hierocles cayó al suelo justo enfrente del palco imperial. Su casco rodó lejos, y al levantarse, sus largos cabellos rubios cayeron sobre sus hombros, revelando un rostro que dejó al joven emperador completamente paralizado. Heliogábalo, según las crónicas, ordenó que lo llevaran al palacio en ese mismo momento, sin siquiera esperar el final de la carrera. Esa misma noche, Hierocles dejó de ser esclavo y pasó a ser el favorito del hombre más poderoso del imperio. Pero Heliogábalo no se conformó con tenerlo como amante. Lo presentó públicamente como su esposo. Como lo escuchan. El emperador del Imperio Romano se refería a un antiguo conductor de carros como su marido legal y exigía que la corte lo tratara con todos los honores correspondientes. La frase atribuida al emperador, recogida por Casio Dio, es absolutamente célebre. No me llamen señor, soy una dama. El emperador se maquillaba, depilaba su cuerpo, usaba pelucas, vestía sedas chinas, las más caras del mundo en aquella época, y la madre de Hierocles, una simple esclava, fue elevada al rango de las esposas de los excónsules. Pero la cosa se vuelve todavía más bizarra. Heliogábalo, según los cronistas, disfrutaba siendo castigado por Hierocles.
Permitía deliberadamente que su marido lo descubriera con otros amantes, solo para que el auriga lo golpeara en castigo, lo cual le causaba una especie de placer perverso. Y hay un episodio particularmente loco que tienen que escuchar. Heliogábalo escuchó hablar de un atleta legendario llamado Aurelio Soticus, un boxeador originario de Esmirna, famoso por su físico extraordinario. El emperador mandó traerlo al palacio con todos los honores, incluso más honores de los que se daban a embajadores extranjeros. Pero Hierocles, el marido oficial, sintió que su lugar estaba en peligro. ¿Y qué hizo? Sobornó a los coperos imperiales para que mezclaran una droga en la bebida de Soticus que le impidiera funcionar la noche del encuentro con Heliogábalo. Funcionó. El atleta legendario fue humillado públicamente y desterrado de Roma a la mañana siguiente. Hierocles conservó su posición, pero tanto exceso, tanta ruptura de las tradiciones, tanto desprecio por las costumbres romanas, tenía un precio. La Guardia Pretoriana, que era el cuerpo militar de élite encargado de proteger al emperador, comenzó a perder la paciencia. Cuando finalmente decidieron actuar en el año 222, Heliogábalo tenía solo 18 años. Lo asesinaron junto con su madre. Sus cuerpos fueron arrastrados por las calles de Roma, decapitados y arrojados al río Tíber. Y Hierocles, el auriga rubio que llegó a tener más poder que el propio emperador, fue ejecutado el mismo día. Sus 4 años de gloria terminaron en un instante. Y aquí, antes de cerrar este video, tengo que contarles algo importantísimo. Algo que los historiadores serios siempre destacan, pero que rara vez se menciona en estos relatos populares. Todo lo que les he contado hoy, todo, viene de 3 autores principales: Suetonio, Tácito y Casio Dio. Y los 3 tenían un problema gigantesco. Escribieron sus historias bajo dinastías que eran enemigas políticas de los emperadores que estaban describiendo. Es decir, tenían incentivos enormes para exagerar, distorsionar e inventar detalles escandalosos para desprestigiar a los gobernantes anteriores y legitimar a los nuevos. Los historiadores modernos creen que muchas de estas historias tienen una base real, pero que los detalles más bizarros probablemente fueron amplificados o directamente inventados como propaganda política. Esto no significa que nada sea verdad. Significa que la realidad probablemente fue compleja. Relaciones humanas reales, algunas de amor genuino, otras de explotación brutal, otras de simple conveniencia política, mezcladas con propaganda y con el morbo de los cronistas que sabían que esas historias venderían. La famosa frase de "no me llamen señor, soy una dama", tal vez nunca fue dicha exactamente así. Las 2000 estatuas de Antinoo, en cambio, sí existen, y los arqueólogos siguen descubriéndolas. Antinoópolis sigue ahí, en Egipto. Las monedas con el rostro de Antinoo se conservan en museos. Los textos legales sobre el concubinus son reales y siguen siendo estudiados en universidades. Lo que queda claro es que el Imperio Romano, esa civilización que tanto admiramos por su derecho, su arquitectura, su literatura y sus carreteras, también fue una sociedad donde la línea entre amor, poder, propiedad y abuso era prácticamente inexistente para quienes ocupaban la cima del sistema, donde un emperador podía llorar genuinamente la muerte de un joven, y al mismo tiempo otro emperador podía convertir a otro joven en una caricatura grotesca de su esposa muerta, donde el concubinato masculino era tan parte del paisaje que se mencionaba en cantos de boda, y al mismo tiempo era una institución que destruía vidas humanas en silencio, sin que nadie protestara. La próxima vez que vean una película romántica sobre la antigua Roma, o lean un libro que romantice la era imperial, recuerden esto: detrás de cada toga blanca, detrás de cada banquete, detrás de cada estatua de mármol que admiran en los museos, había seres humanos cuyas vidas estaban completamente determinadas por el capricho de unos pocos. Y esa quizás sea la lección más perturbadora de todas. No que estas cosas hayan ocurrido, sino que durante 1000 años nadie pensó que fueran verdaderamente extrañas.